narrativo, la unidad básica que se toma en cuenta para predicar o para enseñar es el episodio. Eso vamos a hablar un poco más adelante, qué es un episodio. Entonces, si yo voy a predicar o voy a enseñar en un texto que es narrativo, como Génesis, como Mateo, como el libro de Hechos, como el libro de Jueces, yo me tengo que enfocar en el episodio, Pero si es una poesía, la unidad básica o autocontenida que tiene la información básica que necesito, ya no es un episodio, sino una estrofa, porque es un texto poético. Fíjense cómo cambia de un género a otro. Y si fuera una carta, por ejemplo, la carta de Pablo a los Romanos o a los Corintios, entonces la unidad de pensamiento que necesito estudiar sería el párrafo. Si se dan cuenta, son tres distintas unidades. ¿Y de qué dependen? Bueno, del género literario. Igual, el texto no solamente tiene esas unidades, sino que tiene microestructuras, o sea, pequeñas estructuras dentro de esas unidades. Por ejemplo, en la narrativa, dentro de un episodio, hay varias escenas. Eso lo vamos a ver en este curso, en el caso de los relatos del Antiguo Testamento, cómo definimos una escena, cómo sabemos que estamos en una escena diferente, cómo pasamos de una escena a otra. Y eso es importante porque las escenas al final van a incidir en los puntos del sermón, si soy un predicador, o en los puntos de mis clases, si voy a dar un estudio bíblico. Ahora, en el caso de la poesía, esas microestructuras serían los versos, que los versos más o menos corresponden a lo que en nuestras Biblias en español serían los versículos. Por ejemplo, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es un versículo. Bueno, correspondería en este caso a un verso, y es una microestructura dentro del poema. Ahora, si fuera una carta, la carta de Pablo, o la carta del apóstol Pedro, o la carta de Juan, entonces la microestructura serían las oraciones. Las oraciones gramaticales, quiero decir, ¿verdad? Esos periodos gramaticales que tienen un pensamiento separados entre sí por un punto y seguido. Noten que hay distintas microestructuras según el género literario. Pero también hay macroestructuras dentro de ese texto. Es decir, en el caso de la narrativa, las macroestructuras o estructuras más grandes serían las llamadas divisiones y las secciones. También eso lo vamos a puntualizar aquí en este curso, cómo separar las divisiones, cómo organizar las diferentes secciones en un texto narrativo. Y si fuera un poema, esa estructura más grande, que es más grande que el verso, y que compone una unidad interna dentro de la poesía, serían las estancias. Por ejemplo, interesante, el Salmo 1, fíjense cómo empieza el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en silla en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahí hay tres estrofas que componen, ese conjunto compone una estancia, o sea, es un pensamiento aglutinado que describe a quién, al varón bienaventurado. Pero enseguida el próximo versículo que dice, no así los malos. Entonces ya no me está hablando del varón bienaventurado, ahora me está hablando de los malos. Entonces estamos en otra estancia dentro del poema. Entonces las estancias son esos bloques dentro de un poema donde el autor del poema, él desarrolla un subtema dentro de su gran tema que va a desarrollar en el salmo, si fuera el caso de un salmo. Ahora, en el caso de las cartas, igual tenemos macroestructuras que en este caso serían las secciones y los temas. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, todo ese bloque es una sección que está hablando del tema de las divisiones. A veces uno no nota eso. Y, por ejemplo, toma el capítulo 3 y lo aísla del tema de las divisiones, o toma el capítulo 4 y lo saca del tema del conflicto, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo. No se da cuenta que todo eso está dentro de una sección y dentro de un tema. Igual, entonces, en los elementos clave, que es la última parte en la tabla, ¿qué cosas buscamos cuando estamos estudiando una narrativa? Bueno, personajes, o sea, quienes hacen las acciones dentro del relato,
los lugares donde están ellos. Son muy importantes los lugares en la narrativa, son muy importantes, porque es una relación de espacio y tiempo que para el narrador o el autor, en este caso, es importante mencionar dónde estaban. Pero tan importante como los personajes y los lugares son las acciones. ¿Qué están haciendo estas personas? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Hacia dónde avanzan? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cómo empieza el relato y cómo termina? Todos esos detalles son los que buscamos en una narrativa. Y por supuesto, la trama, que es esa curva que se construye dentro del relato, donde empieza una acción, luego se complica esa acción, llega a un nudo, llega a un punto que se llama clímax, que uno está emocionado, ¿qué va a pasar? Como en una película, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a hacer Sansón? ¿O qué va a hacer David? ¿O cuál va a ser la reacción de Moisés? Entonces, eso conforma la trama. Esas son las cosas, los elementos clave en una narrativa. No así en una poesía, y mucho menos en una carta. Esas cosas no interesan a un poeta y no interesa tampoco al quien escribe una carta. En el caso de la poesía, ¿qué le interesa? Bueno, los paralelismos, que son las formas como se relacionan los pensamientos dentro del poema, las figuras retóricas especialmente. Entonces son los elementos que buscamos en una poesía. Y en las cartas, ¿qué buscamos? Como estamos dentro de un párrafo, y la teoría del párrafo dice que el párrafo está integrado por una o más oraciones, especialmente en los casos del Nuevo Testamento, la mayoría de los párrafos, si no todos, están integrados por varias oraciones. Entonces lo que nos interesa en el caso de los párrafos son cuál es la oración principal, que teóricamente cada párrafo tiene solo una oración principal, y cuáles son las secundarias que apoyan esa principal. Noten cómo yo voy a buscar diferentes elementos según el género.